periodista en Ojo como Cristo. Yo soy periodista en Ojo como Cristo y hoy tenemos a Eric Coyoy que nos va a hablar y nos va a enseñar en esta guía acerca de el situado constitucional. Em, Eric Coyoy es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y especialista en macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos y anteriormente como investigador en el área económica. Su experiencia profesional es en distintos ámbitos de la política económica, especialmente en materia de presupuesto del Estado. En el sector público ocupó distintos cargos en los ministerios de Economía y de Finanzas Públicas, así como en la Secretaría de Planificación, CEGEPLAN. Vamos a tener primero pues una pequeña explicación de nuestro ponente de hoy. Y ustedes pueden ir dejando sus dudas y sus preguntas o sus comentarios en el chat, ya que buscamos que este espacio sea un poco más interactivo. Entonces, que ustedes, si tienen cualquier duda de los presupuestos de sus municipios, la pueden dejar en el chat y nosotros la leeremos después de la presentación de Eric. Entonces, vamos a dejar ahorita a Eric para que nos dé la presentación y para mientras ya pueden ir dejando sus preguntas para leerlas al final. Entonces, el espacio soy Eric, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes en este espacio tan importante para ir revisando aspectos del presupuesto municipal. Seguramente ya conocen muchos de estos temas ustedes y yo voy a basarme en este documento que produjo el proyecto Nexos Locales que operó hace algunos años con financiamiento de la Cooperación de Estados Unidos. Es una guía ciudadana para conocer el presupuesto municipal. Quizás algunos ya las conocen, o si no la conocen, se las recomiendo. Está disponible en internet y pueden descargarla, ir consultando y sobre esa base ir ampliando sus conocimientos sobre este tema tan importante para la vida diaria en los municipios. Bueno, primero recordar qué es el presupuesto. El presupuesto es un plan de ingresos y gastos. En el presupuesto se definen para cada año qué ingresos vamos a tener en el año y luego por el lado de los gastos se definen qué gastos vamos a cubrir con esos ingresos que vamos a tener en el año. En el caso de la municipalidad, son qué ingresos va a recibir la municipalidad en un año y una vez definidos esos ingresos o una estimación de esos ingresos, se hace una distribución en las distintas necesidades de gastos y de esa cuenta se habla de un presupuesto de ingresos y gastos. Es un plan para cada año y por esa razón el Consejo Municipal debe aprobar cada diciembre, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Consejo Municipal debe aprobar el presupuesto de la municipalidad para el año siguiente. Como les digo, se aprueban qué ingresos se van a tener en el año siguiente y también qué gastos se van a realizar. Vamos primero a revisar alguna parte de los ingresos, que es donde está el componente o la parte del situado constitucional, que seguramente han escuchado mucho de ese tema, pero vamos, la idea es poder conversar hoy un poco más en detalle y sobre todo me interesa muchísimo hacerlo a partir de sus dudas. No me interesa tanto darles una explicación de la guía, porque esta la pueden consultar ustedes, sino más bien discutir, conversar sobre las inquietudes que ustedes puedan tener. Y como solo voy a compartir unas ideas generales a manera de propiciar la discusión, pero la idea es que podamos tener la más amplia conversación entre ustedes y yo para pues, despejar con la mayor claridad posible sus dudas. Primero, como les decía, es un plan de gastos, de ingresos, es un plan de ingresos y de gastos del presupuesto. Entonces tenemos por un lado el componente de los ingresos y en el caso de las municipalidades tenemos tres tipos de ingresos. Primero, los ingresos propios de la municipalidad. Estos ingresos propios son aquellos ingresos que la municipalidad recibe de los propios vecinos del municipio. Pueden ser de distintas clases, ya los vamos a ver. Luego, transferencias del gobierno central. Como saben ustedes, todos pagamos impuestos,
por nuestro ingreso o por nuestro consumo, pagamos impuestos que cobra la SAT, le pagamos los impuestos a la SAT, esos impuestos van al gobierno central, pero por ley el gobierno debe distribuir una parte de esos ingresos de los impuestos a las municipalidades. Y esa parte son las transferencias del gobierno central que reciben las municipalidades por los impuestos que todos pagamos, pero que el gobierno cobra a nivel nacional. Como saben, la SAT, que es la que cobra los impuestos, es una entidad del nivel del gobierno central y por tanto lo que corresponde es una distribución de ingresos del nivel nacional hacia cada municipio. Y una tercera fuente de ingresos de las municipalidades son los préstamos y donaciones. La ley autoriza a los alcaldes a obtener préstamos para financiar distintos gastos, especialmente proyectos de inversión, y de esa manera pues también son parte de los ingresos del presupuesto. Absolutamente todos los ingresos deben quedar registrados en el presupuesto. Así lo manda la Constitución de la República, que no puede operar la municipalidad de ingresos que no estén debidamente registrados en el municipio, en el presupuesto del municipio. Y luego el otro componente del presupuesto son los gastos, o sea, es decir, qué gastos vamos a pagar con estos ingresos que estamos obteniendo en la municipalidad. Y en la parte de gastos hay dos tipos de gastos principales. Uno, los gastos de funcionamiento, que son gastos que se realizan para pagar los costos de operación de la municipalidad. Como saben, hay un equipo de trabajo de la municipalidad que da distintos servicios, realiza distintas actividades y, y estos gastos se llaman gastos de funcionamiento y corresponden a ese primer componente. Hay municipalidades, por ejemplo, el personal que trabaja para la municipalidad es gasto de funcionamiento, pero también muchas municipalidades cubren otro tipo de gastos, como por ejemplo pago de maestros, algún pago de personal de salud, que no lo paga el gobierno central, sino lo paga la municipalidad, y ese tipo de servicios que da la municipalidad a sus habitantes también es considerado gasto de funcionamiento. El otro gran rubro de gastos son los gastos de inversión. Aquí están registrados todos los gastos de inversión que la municipalidad realiza para distintos proyectos, proyectos de agua, proyectos de asfalto, proyectos de saneamiento, de plantas de tratamiento, de drenajes, de alcantarillado, toda aquella inversión que la municipalidad realiza en su territorio debe quedar registrada en la parte de presupuesto de inversión. Y esos son los grandes componentes del presupuesto, y por un lado ingresos y por el otro lado gastos de funcionamiento y de inversión. ¿Han escuchado ustedes también del aporte del gobierno central a los consejos departamentales de desarrollo, los CODEDES? Estos proyectos de los CODEDES también los realizan las municipalidades, pero no quedan registrados en el presupuesto municipal. Esto es porque los recursos quedan registrados en el presupuesto de los CODEDES. En realidad son recursos que el gobierno traslada a los CODEDES, también son recursos de los impuestos, son ingresos de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos cada año, y una parte va a los CODEDES y luego las CODEDES pagan los proyectos que las municipalidades realizan en su municipio. Pero en este caso, como si son fondos de los CODEDES, no quedan registrados en el presupuesto de inversión de la municipalidad porque no se están pagando con los ingresos municipales, sino con los ingresos de los CODEDES. Estos son los grandes rubros de recursos que llegan a los municipios. Por un lado, los recursos que llegan directamente a la municipalidad, y por otro lado, los recursos que llegan indirectamente a través de los consejos departamentales. Esto es lo que tenemos en el presupuesto en términos generales. Por favor, les pido que vayan anotando sus dudas desde ya. Mi presentación es corta, no pretendo aburrirlos con una exposición mía, sino más bien que podamos conversar ampliamente sobre sus dudas y comentarios. Entonces, como les decía, los ingresos propios son uno de los tres tipos de ingresos que las municipalidades tienen.
Y aquí entran todos los ingresos que reciben las municipalidades por recaudación de impuestos. Por ejemplo, el impuesto único sobre inmuebles, el YUSI, es un impuesto que sí cobran las municipalidades. No lo cobra la SAT, el gobierno central, sino este lo cobran directamente las municipalidades. Y hay otro tipo de cobros que hacen las municipalidades, tasas, por ejemplo, por alumbrado público. La municipalidad nos hace un cobro por el servicio de alumbrado público que da. También hay tasas por otros servicios municipales, por ejemplo, la tasa del servicio de agua también es un ingreso municipal, se le paga a la municipalidad por ese servicio, y tasas que cobran por derecho de piso en los mercados, por ejemplo, es otro tipo de ingresos que entra aquí en los ingresos propios de la municipalidad. Se le llama propios porque los recibe directamente la municipalidad de los ciudadanos quienes le pagan. También hay otros servicios que dan las municipalidades, como son las contribuciones por mejora, donde los vecinos colaboran con un aporte para financiar los costos de un proyecto de inversión. Puede ser asfalto, puede ser drenajes, alcantarillado, alumbrado público, etcétera. Son aportes que los ciudadanos hacen para complementar los recursos con que cuentan las municipalidades para financiar inversión. Y estos son los grandes tipos de ingresos propios que cobran las municipalidades. Se les llama tributarios a todos los ingresos que provienen de un impuesto. Si el ingreso viene del cobro de un impuesto a la ciudadanía, se le llama un ingreso tributario. E ingreso no tributario es aquel otro ingreso que no corresponde a pago de impuestos, sino puede ser pago de servicios como de alumbrado, agua, etcétera, o bien contribuciones por mejora o que pagan los vecinos a la municipalidad. El otro gran tema de los ingresos son las transferencias del gobierno, es decir, los recursos que el gobierno central traslada a las municipalidades mensualmente. Cada día 15 el gobierno está obligado a pagar a las municipalidades los recursos de estos aportes que por ley debe hacerlo. El más importante de ellos es el llamado situado constitucional. Este situado constitucional se le llama así porque es un mandato que está señalado en la Constitución Política de la República. Como saben, esta es la máxima ley que regula toda nuestra vida en el país, a todas las personas individuales y al Estado también. Y ahí, en esa Constitución, se establece que una parte de los ingresos que el gobierno recibe lo debe trasladar a las municipalidades. Es el 10% de los recursos del presupuesto de la nación de cada año. Es decir, así como la municipalidad tiene un presupuesto de ingresos, también el gobierno tiene su presupuesto de ingresos con los impuestos que cobra, con la deuda que contrata el gobierno y donaciones que recibe. Y el 10% de esos recursos de la recaudación, los llamados fondos ordinarios de la recaudación de impuestos, deben ser trasladados a las municipalidades. La Constitución autoriza también a las municipalidades a pagar gastos, principalmente es un aporte para cubrir gastos de inversión. De la idea de este aporte es principalmente que las municipalidades tengan recursos para realizar proyectos de inversión en su municipio. El 90% de este aporte constitucional se debe destinar a inversión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y un 10% lo puede destinar para funcionamiento de la municipalidad. Pero también hay otro aporte, además del situado constitucional, que es el 10% de los ingresos ordinarios del Estado. Como les decía, el 90% del situado constitucional se destina a gastos de inversión y el 10% a funcionamiento. Pero también hay otro aporte que debe hacer el gobierno, es el llamado IVA Paz. El IVA es un impuesto que pagamos por cada compra que realizamos con factura. Y si compramos alimentos, si compramos ropa, si compramos medicina, si compramos cualquier producto, un aparato eléctrico, etcétera, un carro, una moto, cualquier compra que hacemos y esta está con factura, ahí pagamos el IVA como parte del precio.
se llama impuesto al valor agregado y lo pagamos por el consumo que realizamos, todos los ciudadanos. Y la ley del IVA dice que una parte de los ingresos de ese impuesto deben dirigirse a las municipalidades. Otra parte del IVA también debe dirigirse a los consejos departamentales de desarrollo. Es decir, las municipalidades reciben del gobierno central dos grandes tipos de recursos, de transferencias. El 10% constitucional o el situado constitucional, que es un mandato de la Constitución, y la otra parte de transferencias del gobierno a las municipalidades es la parte del IVAPAS. Los recursos que reciben los CODES, los consejos departamentales, también son recursos del IVAPAS. Ese impuesto, una parte se destina a las municipalidades, otra parte a los CODES y el resto es para gastos del gobierno central. En el caso del IVAPAS, la ley les permite pagar más gastos de funcionamiento que el citado constitucional. El 75% del aporte IVAPAS que recibe cada municipalidad lo debe destinar a proyectos de inversión, proyectos de salud, de infraestructura, de agua potable, drenajes, manejo de desechos, etcétera. Esta es la inversión que realiza la municipalidad. Y el 25% del aporte IVAPAS lo puede destinar la municipalidad a gastos de funcionamiento. Por ejemplo, pago de prestaciones de trabajadores y pago de jubilaciones que ya dejan de trabajar para la municipalidad, ya sea porque se van o porque se jubilan. La municipalidad puede usar parte de esos recursos para pagar ese tipo de gastos que son de funcionamiento y que de otra manera no tendría cómo pagarlos. Y en general todo tipo de gastos. Por ejemplo, algunas municipalidades tienen ayuda para gastos de funerales de los habitantes del municipio. Este también es un gasto de funcionamiento que muchas veces está pagado con estos ingresos del situado constitucional o del IVAPAS. Como les digo, lo más importante del presupuesto es que ahí deben estar todos los ingresos y todos los gastos que realiza la municipalidad. Es ilegal que la municipalidad reciba ingresos que no están en el presupuesto y también es ilegal que la municipalidad realice gastos que no están en el presupuesto. Y para eso, para revisar esta legalidad de los ingresos y de los gastos, existe una entidad que se llama la Contraloría de Cuentas. La Contraloría de Cuentas es la encargada de revisar los ingresos y gastos de todas las entidades públicas y revisar que todos se hayan hecho de conformidad con la ley, que todo esté en el presupuesto y todos los documentos legales estén debidamente guardados para respaldar los ingresos y gastos que se realizaron. ¿Cómo se distribuye estos recursos? Porque, pues sabemos, tenemos 340 municipios en Guatemala. La ley dice, la Constitución dice el 10% de los ingresos del gobierno debe distribuirse entre las municipalidades. Entonces también hay un artículo en el Código Municipal. El Código Municipal es la ley específica en la que están regulados todas las actividades de las municipalidades del país. Es una ley específica para las municipalidades y en este Código Municipal está indicado cómo debe distribuirse entre los municipios del país los recursos del situado constitucional. El 30% del situado, es decir, el gobierno dispone de un presupuesto total y el 10% lo debe destinar a las municipalidades, es decir, de cada 10 quetzales que recibe el gobierno por impuestos, un quetzal lo debe distribuir a las municipalidades. ¿Y cómo lo debe distribuir entre todas las municipalidades? No reciben todas las municipalidades la misma cantidad, varía la cantidad entre municipios y esta es la razón por la cual varía la cantidad entre municipios, porque hay 4 razones o 4 criterios que deben tomarse en cuenta para hacer esta distribución. Primero, el 30% es distribuido en función del número de habitantes del municipio. Es decir, municipios más poblados reciben más recursos que municipios menos poblados. Esto es porque el 30% del aporte constitucional debe tomarse
hacerse en función del número de habitantes. Y así es que departamentos, por ejemplo, del occidente, del altiplano, del norte, como Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango, entre otros, que son departamentos y municipios más poblados que algunos del oriente, reciben por esta razón más recursos. El otro porcentaje, 35%, se distribuye en partes iguales a todas las municipalidades. Esto es así para que no afecte que aquellos municipios con menos habitantes reciban mucho menos recursos. Si todo se distribuyera en función del número de habitantes, pues los municipios más poblados recibirían mucho más recursos que los menos poblados. Y por esta razón, un 35% del aporte del citado constitucional se distribuye por igual. Tenemos 340 municipios, entonces el gobierno divide el aporte en 340 y una parte le va por igual a todas las municipalidades. Luego, un 25% está distribuido en función del ingreso de los habitantes de cada municipio. Es decir, esto lo que busca motivar es que aquellos municipios con más ingreso promedio por habitante reciben más recursos y aquellos municipios con menos ingreso promedio de los habitantes reciben menos recursos. ¿Qué se busca con este criterio de distribución? Motivar el desarrollo económico local en los municipios. Si hay más actividad económica en los municipios, más comercio, más industria, más agricultura, habrá más trabajo y más ingreso para toda la población y con eso el ingreso de las personas será mayor. Y si cuando es así, entonces la municipalidad recibe más recursos por esa razón. A diferencia de aquellos municipios donde el ingreso de la población es más bajo, aquí no es el ingreso de la municipalidad, sino es el ingreso de las personas. Es decir, municipios con más desarrollo económico reciben más porque el ingreso promedio de las personas es mayor. Y municipios con menos desarrollo económico reciben menos porque el ingreso en promedio de las personas es menor. Y finalmente, un 10% se distribuye en función del número de aldeas y caseríos de cada municipio. Municipios con más aldeas y caseríos reciben más recursos que municipios con menos aldeas y caserías. Estas son las 4 razones por la cual los aportes a las municipalidades varían en cada caso. No todas las municipalidades reciben lo mismo. Incluso no todos los años la municipalidad recibe los mismos recursos, sino si alguna de estas situaciones cambia, entonces también cambian los recursos que recibe la misma municipalidad. Por ejemplo, si el ingreso promedio de los habitantes del municipio subió, esa municipalidad va a recibir más recursos que el año pasado. O si hay de repente, por alguna razón, el número de aldeas y caseríos de un municipio aumentó, esa municipalidad va a recibir más recursos que el año pasado, porque cambió alguno de estos aspectos de estos 4 criterios. ¿Cómo cuenta el gobierno a la población? Sabemos que cada cierto número de años hay un censo de población donde el Instituto Nacional de Estadística llega a las casas a preguntar cuántas personas habitan la vivienda y algunas características de las personas, y con base en eso se establece el número de habitantes de cada municipio. Eh, el ingreso promedio de las personas, pues ahí esto va en función de varias estimaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la SAT. La SAT es la que cobra los impuestos. La SAT sabe cuántos impuestos cobra de cada municipio, de cada departamento, según las empresas que estén registradas ahí en cada municipio y departamento. Y con esa información y otras informaciones se estima el ingreso promedio por persona de cada municipio. Y también el número de aldeas y municipios también lo establece el INE, el Instituto de Estadística, cuando hace el censo de población. No cuenta solo el número de personas, sino también cuenta el número de aldeas y caseríos de cada municipio. Y así es como entonces varía el monto de recursos que cada municipalidad recibe. No es algo arbitrario, antojadizo.
hay una comisión de funcionarios del gobierno central que se encarga de recibir toda esta información y, y, y ellos hacen la estimación entonces de cuánto va a pagar a cada municipalidad por concepto de aporte. Otro aspecto que se me olvidaba mencionar es que en el caso del 25% de los ingresos por persona de cada municipio, también, y aquí me disculpo, cometí un error, también se toma en cuenta el ingreso de las municipalidades. Aquellas municipalidades que cobran más, que reciben más ingresos propios, se recuerdan los ingresos propios de las municipalidades que dijimos antes, aquellas municipalidades que reciben más ingresos propios reciben también más aporte constitucional y aquellas municipalidades que reciben menos ingresos propios reciben menos aporte constitucional. Así es como se hace esa distribución y cada año se publica. Ahorita en el mes de enero, la Secretaría de Planificación, CGPLAN, en el mes de enero de cada año publica cuánto va a recibir cada municipalidad en el año. Hay un presupuesto general del Estado. Ahí se indica cuánto se va a trasladar a las municipalidades por situado constitucional y por IVAPAS. Y luego se hace la distribución entre cada municipio con base en estos criterios y luego CGPLAN publica esa información, cuánto va a recibir cada municipio. Este año, Ojo con mi puesto publicó hace unos días esa información. Ustedes pueden consultar ahí en la página de Ojo con mi pisto cuánto va a recibir su municipalidad en este año y la razón por la cual es ese monto está en función de estos cuatro criterios. Estos son los temas que yo quería conversarles. Luego, en la parte de ingresos, de gastos, como les decía, los dos grandes tipos de gastos, funcionamiento e inversión. Inversión son aquellos proyectos de obra que ejecutan las municipalidades, puede ser asfalto, adoquinado, drenajes, alcantarillas, pozos, alumbrado público, toda aquella, escuelas, puestos, centros de salud, caminos rurales, toda aquella inversión que realiza la municipalidad con su presupuesto son la parte de inversión y todos los gastos que permiten la operación de la municipalidad son sus gastos de funcionamiento. Y lo otro importante, como les decía, es que las municipalidades también realizan proyectos de inversión con los recursos que el gobierno traslada a los CODES. Los CODES solo son administradores de los recursos, no realizan ellos los proyectos, sino los proyectos los realizan las municipalidades y esos recursos no quedan en el presupuesto de la municipalidad, sino en el presupuesto del CODES. Yo para acá lo dejo y me gustaría ahora que con sus dudas, comentarios, preguntas, podamos tener una conversación más amplia. Muchísimas gracias por la presentación, Eric. Sí, ya tenemos varias preguntas aquí en el chat que voy a proceder a leer. La primera pregunta es de Winston Nájera, que dice, el proyecto de arómetro que tiene la Municipalidad de Guatemala o el de los semáforos inteligentes, ¿cómo se puede validar la ejecución? ¿Tuvieron que estar en su presupuesto o por la característica del proyecto no se encuentra registrado en su presupuesto? En el caso del aerometro, ahí lo que realizó la municipalidad es una concesión, es decir, el proyecto no lo va a realizar la municipalidad, sino lo va a realizar inversionistas privados. Y la municipalidad solo dio la autorización para realizar ese proyecto. El proyecto, la inversión va a ser realizada por privados y la operación del aerometro también va a ser realizada por privados. Es decir, la municipalidad solo dio los permisos para la realización del proyecto. En ese caso, ese proyecto no queda registrado en el presupuesto municipal porque la municipalidad no está pagando la inversión o no la va a pagar porque apenas está empezando, ni tampoco va a recibir los proyectos de, perdón, tampoco va a recibir los ingresos del servicio de transporte del aerometro y por tanto no va a quedar registrado en el presupuesto. En el caso de los semáforos, eso sí, es una inversión que realiza la municipalidad. En el caso de la municipalidad de Guatemala, por ser la más grande del país,
tiene varias empresas municipales. No todas las municipalidades tienen empresas municipales, algunas tienen la empresa de energía eléctrica, otras tienen empresa aparte para el servicio de agua. En el caso de la Municipalidad de Guatemala, la municipalidad tiene varias, varias empresas. La empresa metropolitana de transporte, por ejemplo, Metra, es la que tiene a su cargo estos temas relacionados con transporte público. Y lo menciono porque la municipalidad tiene un presupuesto separado para cada una de sus empresas y aparte tiene el presupuesto propiamente de la municipalidad. Esto lo hacen con el propósito de no concentrar todas las funciones y todas en la municipalidad, sino la ley le faculta a las municipalidades a establecer empresas municipales y la municipalidad de Guatemala, por ser la más grande, es la que más empresas municipales tiene y Emetra tiene su propio presupuesto y ahí seguramente está la inversión realizada para la instalación de los semáforos que recientemente han hecho, principalmente el año pasado. Pero cuando hay empresas municipales, seguramente hay un presupuesto por separado de la empresa y no basta entonces con consultar el presupuesto de la municipalidad, sino debe irse a consultar el presupuesto de la empresa municipal de que se trate. Entonces, ahí. Muchísimas gracias por la respuesta. Igual para solamente decirles que en el chat les dejé pues la encuesta para conocer a ustedes cómo es que les pareció la actividad de hoy, qué actividades les interesarían para el futuro y que pues las personas que llenen la encuesta pues les vamos a dar la grabación de la sesión de hoy para que la puedan tener ahí a la mano en cualquier momento, ya está pegado en el chat. Tenemos otra pregunta que es de Freddy Nájera que dice, ¿hay alguna entidad que evalúe la ejecución de los fondos que vaya más allá de cumplir los requerimientos legales y permita saber, por ejemplo, que los alcaldes gastan adecuadamente los fondos en actividades sociales, ferias y proyectos que solo consisten en regalar ollas, láminas y otro que solo es regalar y regalar sin medir el impacto? La única entidad que por ley está facultada para revisar la ejecución del presupuesto es la Contraloría de Cuentas. Esta Contraloría de Cuentas tiene dos grandes áreas de trabajo. Una es la de calidad del gasto y esta área de calidad del gasto de la Contraloría es la que debiera encargarse de revisar en qué está gastando, porque la otra área del trabajo de la Contraloría es la de probidad y ahí lo que verifican es que todos los documentos que respaldan ingresos y gastos estén en orden. No revisan en qué se gastó ni para qué se gastó, solo que la documentación esté en orden, que se haya cumplido con la ley. Pero el área de calidad del gasto sí debiera evaluar, revisar en qué está gastando la municipalidad, para qué está gastando. Como les decía, la misma Constitución autoriza a las municipalidades a usar una parte del situado constitucional para gastos de funcionamiento. Entonces, lo que ha ocurrido es que muchos alcaldes, casi la mayoría, aprovecha esta ventaja que les da la ley para usar recursos del aporte del gobierno para este tipo de gastos que son de funcionamiento, ferias, conciertos y todas esas actividades que son también gastos de funcionamiento y que pues la ley le respalda hacerlo, pero es el área de calidad del gasto la que debiera realizar que, que sea un gasto de calidad el que realizan las municipalidades. Lo otro es que también por eso es muy importante la auditoría social de la ciudadanía. La ley faculta al ejercicio a la población, la ley autoriza a la población, a los habitantes, a realizar la auditoría social en su municipio. La Constitución de la República establece que el presupuesto público es información pública. Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información de ingresos y gastos del presupuesto de su municipio. Eso está garantizado por la Constitución. Ningún alcalde debe negar acceso a información de presupuesto público y por tanto ahí es donde es muy importante estos ejercicios de auditoría social, donde la ciudadanía se organiza de alguna manera para pedir esa información primero, luego hacer una revisión de en qué se está gastando y qué montos se están gastando en algunos objetivos que no son prioridades para las necesidades del municipio. Su micrófono está apagado.
Disculpe. Muchísimas gracias por la respuesta. Igual, solo para recordarles que tienen el link para la encuesta de la guía de vecinos de hoy, en la que pues al responderle les vamos a mandar el video de la sesión de hoy y también para que se suscriban a nuestro newsletter llamado La Munigaceta. Ambos links los pueden encontrar en el chat del Zoom. Pilar Rodríguez también nos pregunta por qué hay tanta confusión entre los alcaldes sobre cómo se calcula el situado si está dentro del código municipal. Básicamente es porque, como les decía, las cifras varían de un año a otro. Las cifras no varían solo entre municipalidades, sino también las cifras pueden variar de un año a otro en una misma municipalidad. Entonces, si el alcalde no está muy claro, el alcalde de su equipo de trabajo no está muy claro de cómo se aplican estos criterios, entonces, pues les generan estas dudas, ¿verdad? Ya, por ejemplo, este año, como quedó suspendido el presupuesto del Estado para 2026, estamos operando con el presupuesto 2025 y Segeplan ya anunció que las municipalidades van a recibir menos recursos por el hecho de que no quedó autorizado o quedó desautorizado el presupuesto para aprobado para 2026. Entonces, surgen muchas dudas de por qué se dan las variaciones. Por eso existe la Comisión del Situado Constitucional, hay un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades y un representante de la Asociación de Alcaldías y Autoridades Indígenas, precisamente para verificar que el cálculo entre municipalidades se ha hecho correctamente y que las variaciones que se dan no son por factores políticos, sino puramente la aplicación de los criterios y la fórmula matemática. Y realmente ahí lo que corresponde es que Segeplan, que es la entidad que coordina esta comisión, informe con la mayor claridad posible a los alcaldes de las variaciones de un año a otro y también que pueda dar capacitaciones al personal técnico de las municipalidades para que entiendan cómo se aplican esos criterios y por qué se dan las variaciones de un año a otro. Pero más que todo las dudas surgen de cómo se hace la aplicación. Muchos alcaldes cuando hay variación en sus aportes cuestionan si se está aplicando correctamente los criterios, pero realmente ahí lo que corresponde es que Segeplan publique con la mayor transparencia posible, que de hecho lo hace eh, esta información y lo otro importante es que el personal de las municipalidades esté debidamente capacitado, porque pueden estar ahí los datos, pero si el funcionario municipal, el director financiero municipal, por ejemplo, no conoce la aplicación de la fórmula matemática, pues no va a poder explicar las variaciones de un año a otro. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Germán que dice, ¿afecta a las municipalidades que este año se trabajó con el mismo presupuesto de 2025? Sí, definitivamente afecta porque año con año la economía crece, la actividad económica crece y también crece entonces la recaudación de impuestos. Los impuestos, cuando la economía crece, cuando las empresas venden más, la SAT cobra más impuestos y por tanto los ingresos del Estado son mayores. Para 2026 se esperaba unos ingresos mayores que los que se tuvieron en 2025. Como no está autorizado el presupuesto 2026, se debe trabajar con el presupuesto de 2025 que contiene los ingresos de 2025, el mismo monto de ingresos de 2025 que son más bajos. Y por eso automáticamente se redujo el aporte que todas las municipalidades van a recibir. El gobierno ha anunciado que hará una solicitud de una ampliación presupuestaria al Congreso donde va a aumentar los ingresos que va a recibir este año y también ahí una parte de esos ingresos de la ampliación presupuestaria debe automáticamente dirigirlos a las municipalidades, porque la Constitución claramente dice del 10% de los ingresos ordinarios recibidos lo debe trasladar a las municipalidades. No es una discreción del gobierno si lo hace o no, automáticamente está obligado a hacerlo. Si aumenta su presupuesto de ingresos, debe aumentar el aporte que hace a las municipalidades. Seguramente el Congreso va a aprobar esa ampliación en las próximas semanas o meses y ahí volverá el aporte del situado constitucional al nivel que estaba programado inicialmente para este año. Muchas gracias. También tenemos aquí a José Hernández que pregunta que si hay alguna página donde pueda ver el presupuesto de su municipalidad de San Francisco de la Unión. Sí, el Nosotros, Ministerio de Finanzas, sí, efectivamente existe esa página.
El Ministerio de Finanzas Públicas tiene un portal de internet, minfin.gov.gt, y ahí tienen un portal de transparencia presupuestaria y tienen ahí una sección que se llama de presupuestos de gobiernos locales. En la sección de gobiernos locales del portal de transparencia, ahí se puede consultar el presupuesto de cada municipalidad, lo que está programado a gastar y lo que realmente se gastó en el año. Sí está disponible ese portal y requiere pues el uso de Internet para poder ingresar al mismo. Sí, igual en Ojo con mi Pisto, pues ya vamos a tener también próximamente una nota acerca de estos presupuestos municipales. Eh, entonces, ahí para que también estén pendientes y lo vamos a tener de las 340 para que lo puedan ver. También Jorge nos pregunta que si el situado constitucional sea de forma mensual o anual, y es el IVA Paz anual, ¿tiene legalidad que un síndico reciba los fondos municipales de donde es funcionario público o es a través de baja cuantía? Bueno, en el caso de los pagos del gobierno a las municipalidades, los debe hacer el día 15 de cada mes. Son pagos mensuales. Se hace una estimación, en enero se hace una estimación de los recursos que el gobierno va a trasladar a cada municipalidad y luego cada mes, 15, cada día 15, el Ministerio de Finanzas debe pagar a las municipalidades la cuota que corresponde a cada mes. Hace 12 pagos en el año y así distribuye el aporte anual que está programado para cada municipalidad, tanto del situado constitucional como del IVA Paz. Las municipalidades también reciben recursos por otros impuestos, por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos. Eh, Como sabemos, por cada carro, cada vehículo que tenemos en uso, pues debemos pagar un impuesto cada año a la SAT y una parte de estos recursos también van a las municipalidades, solo que por el monto es un monto más bajo de recursos, mucho más bajo. También pagamos un impuesto por el consumo de combustibles, gasolina, diésel. Por cada galón de gasolina o diésel se paga una cantidad de impuesto y también una parte, también es una parte mucho menor de este ingreso, también va a las municipalidades y todo lo paga el día 15 de cada mes y con base en la estimación que se hace en enero de cada año. Por eso es bien importante esa distribución del situado constitucional de enero, porque luego ya cada municipalidad sabe cuánto va a recibir cada mes. Y en cuanto al pago a los síndicos son funcionarios permanentes de la municipalidad. Ellos reciben un salario por el servicio que dan en la municipalidad, a diferencia de los concejales, que los concejales reciben dietas por cada sesión del consejo municipal. El síndico sí recibe un salario mensual por las actividades que realiza en la municipalidad y como les digo, todo gasto debe quedar registrado en el presupuesto municipal. No puede, legalmente no puede ser realizado un gasto que no esté incluido en el presupuesto municipal. Si algún gasto no fue planificado al principio del año, como el presupuesto se aprueba en diciembre de cada año, pero durante el año se pueden hacer cambios, modificaciones para incluir gastos que no estaban programados inicialmente. Son las llamadas modificaciones del presupuesto, por medio del cual si se planifica hacer un gasto nuevo que no estaba pensado al inicio del año, pues se hace una modificación del presupuesto, se incorpora ese gasto que se va a realizar, pero antes de realizar el gasto, de hacer el pago, debe quedar incluido en el presupuesto de gastos de la municipalidad. Muchas gracias. También tenemos aquí cuánto es el aporte por situado constitucional por la recaudación propia de las municipalidades. Ejemplo, si la MUNI recauda 10.000 quetzales, ¿cuánto recibe la MUNI de situado constitucional? La fórmula no es así tan detallada. Recuerden que estamos hablando de una fórmula que se aplica a los 340, es la misma fórmula para los 340 municipios. Lo que dice el criterio es que una parte del situado constitucional, 25%, si no recuerdo mal, se distribuye en función de los ingresos de las municipalidades. Automáticamente, municipalidades que recaudan más reciben más y municipalidades que recaudan menos impuestos reciben menos, pero no llega al nivel a exactamente por 10.000 quetzales le voy a dar 1.000. No, no es así la fórmula, sino porque
a ver, si supongamos tengo 1.000 millones para distribuir en función de ingresos de las municipalidades, por decirles una cifra, eso es lo que tiene el gobierno. De todo el citado constitucional, 1.000 se deben distribuir según el criterio de ingresos de las municipalidades. Entonces, no es que cuenten cada quetzal de cada municipalidad, sino las ordenan de las que más reciben a las que menos reciben y automáticamente eh, se calcula un porcentaje que le corresponde a cada municipalidad, una fracción que le corresponde a cada municipalidad y automáticamente esa parte se le da, pero no llega a tanto detalle como para decirle que por cada 10.000 que recauda va a recibir alguna cantidad específica la municipalidad. Y como les decía, por eso es que varía cada año la cantidad que una municipalidad recibe. Por ejemplo, dos municipios. El municipio A recauda más que el municipio B en un año, pero entonces va a recibir más la municipalidad A. Pero si al año siguiente la municipalidad B recauda más, al año siguiente la municipalidad B va a recibir más que la municipalidad A, simplemente porque recaudó más. Entonces no hay una relación uno a uno entre recaudación que sale de la municipalidad y aporte que recibe del gobierno por ese criterio, sino también va en función del orden. Se ordena todas las municipalidades en función, en orden, en escala. ¿Cuáles reciben más, recaudan más y cuáles reciben menos? Entonces, por eso es que aunque la municipalidad recaude lo mismo que el año pasado o recaude más, si otra municipalidad recauda mucho más, automáticamente la que recaudó más en el año siguiente va a recibir más. Entonces, por eso es que no se puede establecer una cantidad exacta como la que hacen la pregunta, y por eso varía año con año la cantidad que recibe cada municipalidad. No sé si queda clara la respuesta o si tienen otra inquietud. De igual forma, tenemos en Ojo con el Piso también varias notas explicando cómo es que se calcula el citado constitucional. Entonces, también pueden ir a verificar en nuestra página ojoconelpisto.com, porque ahí encontrarán un par de notas que hablan justamente de cómo es que sucede todo este cálculo matemático. Y también tenemos videos en nuestro YouTube de las entidades haciendo el cálculo matemático. Y pues ya como última pregunta, nos dicen acá que cómo se distribuyen los fondos extraordinarios. Los aportes extraordinarios principalmente los autoriza el Congreso. Generalmente es el Congreso el que los aprueba y en los años recientes lo que hemos visto son aportes extraordinarios a los CODES, a los consejos departamentales. No ha habido en los años recientes aportes extraordinarios para municipalidades. Eh, Así es que solo han sido para los CODES. Y ahí, en el caso de los CODES, el Congreso es el que fija el monto que cada municipio va a recibir. Por ejemplo, el año pasado, en el presupuesto 2025, el Congreso hizo un aporte extraordinario de 5.000 millones de quetzales para los CODES, pero también incluyó un listado de cuánto le correspondía a cada municipio. En ese caso fue el Congreso el que decidió esa distribución y no fue la Comisión del Situado la que aplicó esa distribución, sino fue el Congreso con base en sus propios criterios y sus propias razones. Así es que cuando es un aporte extraordinario, generalmente lo aprueba el Congreso y generalmente el Congreso también aprueba cómo se distribuye. Muchísimas gracias. Esas pues eran todas las preguntas que teníamos y también es ya el tiempo que teníamos estipulado para la guía de vecinos. Entonces le agradecemos un montón el tiempo que usted nos dedicó para explicarnos acerca del presupuesto de nuestros municipios. La verdad es que las personas estuvieron bastante activas en el chat. Es que es un tema que a todos nos interesa, que es pues saber con cuánto dinero cuenta nuestra municipalidad y saber también cómo auditarlo, ¿verdad? Entonces, le agradecemos un montón a usted el espacio y toda la información que nos proveyó hoy. Y como anuncios desde Ojo Mi Pisto, les recuerdo que ahí está la encuesta para que por favor la llenen acerca de los presupuestos municipales. Acuérdense que a las personas que la llenen es a quienes les vamos a dar la grabación de la sesión de hoy. Y también tienen ahí el link para suscribirse a nuestra Munigaceta. De igual manera, los queremos invitar porque mañana vamos a estar haciendo un live desde TikTok, pues viendo cómo va a ser la ruta del aerómetro, el proyecto de la Municipalidad de Guatemala, y también vamos a estar hablando de algunas de las pues, situaciones o cuestiones técnicas de este proyecto.
Y de igual manera los queremos invitar al Lex Space que se va a llevar a cabo el 29 de enero. Este va a ser por X o Twitter, entonces ahí para que se conecten y los esperamos a todos y a todas. Y muchísimas gracias por estar presentes hoy, por haber aprendido y por haber venido acá desde Ojo con mi Pisto. Muchas gracias. Feliz noche.